Universidad Católica de Cuenca. Dr. Diego Cordero Terán, otorrinolaringología, laringitis. Tres días después. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita Astudillo. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Doctor, lo que pasa es que me siento muy mal. El otro día salí y me incluyó las lluvias y me duele mucho la garganta, mi arte. Y más que nada me estoy quedando sin voz. Entonces, podría tomarme una porque no quiero salir, me da mucho miedo de contagiar. O no sé si sea necesario que me vaya a su consulta. Ya, sí, obviamente sí se puede tomar algo en la casa, pero lo mejor sería que se acerque a mi consultorio porque sería mejor evaluarle todo lo que es su parte de las amígdalas, la cavidad oral, para ver cómo está, porque por los síntomas que usted me cuenta podría ser una amigdalitis o incluso una laringitis que le podría estar causando todos esos síntomas que usted me cuente. Ahora, sería lo mejor que usted llegue a mi consultorio, como le estoy diciendo, obviamente con todas las medidas de seguridad. No sé si usted tenga la disponibilidad para eso. Sí, doctor, es que me siento muy mal. ¿Cree que me pueda agendar una cita para mañana? Sí, para mañana está bien, a las 10 de la mañana le parece, para que se acerque a mi consultorio nomás. Ya, sí, doctor, está muy bien. Muchas Ya, gracias. bueno, estamos hablando entonces. Gracias, doctor, hasta mañana. Ya, hasta mañana. El día de hoy hablaremos de una patología muy común en nuestro medio, la laringitis. Antes de hablar de la laringitis como tal, tanto en su forma aguda como crónica, haremos un recuento anatómico de esta estructura. La laringe es aquella estructura anatómica conocida como órgano de la fonación. Recibe este nombre porque esta estructura, como su nombre lo indica, participará en el proceso de fonación. Estructuralmente está conformada por 9 cartílagos, subdivididos en 3 impares y 3 pares. Todos ellos con importancia. Sin embargo, el día de hoy hablaremos del cartílago epiglótico y aquella estructura denominada glotis. Continuando con la anatomía, vamos a mencionar aquella estructura denominada glotis. Esta va a estar delimitada entre tantas estructuras por las cuerdas vocales. Es necesario que consideremos esta estructura o este espacio triangular entre las cuerdas vocales, pues de esta manera podremos limitar si la patología está a nivel supraglótico, a nivel glótico o a nivel subglótico, teniendo en consideración que las laringitis en el adulto van a estar rezagadas o delimitadas a la parte glótica y supraglótica. ¿Qué es la laringitis entonces? La laringitis va a ser aquel proceso inflamatorio de la mucosa laringea que obedece a múltiples causas, ya sean estas causas infecciosas o no infecciosas. Vamos a hablar entonces en este apartado de la laringitis aguda como tal, conociendo que será la inflamación de la mucosa laringea, pero que tendrá un tiempo de evolución menor a 3 semanas. Este proceso generalmente es autolimitado y es la forma de presentación más común en el adulto. Etiología. En cuanto a la etiología, la laringitis obedece a múltiples causas, pero podemos englobar 2 principales: las causas infecciosas y las causas no infecciosas, siendo las causas infecciosas las de mayor porcentaje, en donde podemos encontrar aquellas producidas por virus en un 30 a 60%, por bacterias en un 10 a 20% y por hongos en un 5%. Y de igual forma, las causas no infecciosas corresponderán en un 20 a 40% del total de laringitis que encontramos. Como mencionamos anteriormente, dentro de las causas tenemos a los virus. Entre los virus tenemos el rinovirus, el adenovirus y el virus de la influenza como los principales agentes causales. También tenemos a causas bacterianas,
como agentes causales el Haemophilus influenzae, Streptococcus beta hemolítico del grupo A y Staphylococcus aureus. Y finalmente, como hongos, tenemos a los causados por Cándida y Aspergillus. Dentro de las causas no infecciosas podemos englobar un grupo amplio de aquellas que causarán la patología. Por ejemplo, podemos tener aquellas exposiciones a humo de tabaco, aquellas exposiciones alérgicas, medicamentosas, cáusticas y térmicas. Es común que nos recomienden que nos abriguemos, que nos tapemos del frío, pero ¿cuál es la relación que tiene el frío con la producción de enfermedades respiratorias? En este caso, la laringitis. Se dice que el frío disminuye la respuesta que nuestro sistema inmune tiene hacia los agentes patógenos. Esa es una de las causas por la que el frío podría predisponernos a presentar diferentes patologías de carácter respiratorio. Otra causa es que, por ejemplo, disminuirá el calibre de las vías respiratorias. De esta manera aumentará la producción de moco. Recordando lo que dijimos al inicio, la patología de la laringitis aguda en el adulto estará limitada a aquella zona supraglótica y glótica. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de la afectación glótica. Esta corresponde a una laringitis netamente catarral, en donde vamos a tener un proceso inflamatorio en su máxima expresión, con la patología que mencionamos anteriormente, por ejemplo, una vasodilatación exagerada, un aumento en la secreción glandular, un aumento de producción de moco por la liberación de fibrina, entre otros. En cuanto a la laringitis supraglótica, esta es la forma de presentación más grave de laringitis aguda en el adulto. Esta obedece a una etiología de carácter bacteriano, por lo que la sintomatología será mucho más marcada, en donde encontraremos una fiebre elevada mayor a 38 grados centígrados, disfagia o dinofagia, y aquí ya podremos encontrar signos de insuficiencia respiratoria como la disnea en caso de que la obstrucción sea muy grave que impida el paso del aire hacia las vías respiratorias. Dentro del diagnóstico, al igual que en toda área de la medicina, es importante realizar la historia clínica, seguida de un correcto examen físico. Dentro de la anamnesis, es importante abordar las características de los síntomas, como por ejemplo, el tipo de síntomas, el momento de aparición de los síntomas, la duración de la sintomatología y si es que existen síntomas acompañantes. No se puede descartar el historial o los antecedentes del paciente. Para esto es importante la valoración del estado de inmunización, de las alergias que ha presentado previamente el paciente y que puede presentar, y a su vez también de ciertas patologías o antecedentes patológicos, como por ejemplo es el caso de enfermedad por el flujo gastroesofágico, que podría confundirse con laringitis. La sintomatología es muy variada, de manera que puede aparecer de una forma brusca, puede permanecer 2 a 3 días después o incluso extenderse hasta una semana. Es importante que después de las características mencionadas anteriormente, también se pregunte al paciente si es que esta sintomatología ha sido tratada con anterioridad y en el caso de que haya sido tratada con anterioridad, si ha sido eficaz el tratamiento. El examen físico se basa en técnicas de valoración previamente conocidas, como son la inspección y la palpación, teniendo en cuenta de que previamente el paciente tiene que tener el cuello hiperextendido y estar en una posición cómoda. En la palpación, esta técnica nos permite identificar tumoraciones cervicales como también afecciones ganglionares, pero no solamente lo patológico, también podemos valorar ciertas estructuras como la membrana cricotiroidea y el cartílago tiroides. También las funciones, como por ejemplo los movimientos de la laringe, la deglución y la parte fonal. Dentro de las pruebas diagnósticas complementarias podemos observar a las que tenemos en pantalla. Entre estas se encuentra la laringoscopía indirecta, la laringoscopía directa, la videolaringoestroboscopía, el frotis laringio, la biopsia laringea y ciertos otros exámenes que nos ayudarán a confirmar el diagnóstico, como la endoscopía y la faringoscopía. A continuación procederé a explicar cada una de estas. Laringoscopía indirecta. Esta técnica se le emplea cuando la sintomatología está presente por más de 3 semanas. Y en estos casos, por lo general, los hallazgos son la mucosa eritematosa e incluso edematosa. Puede existir aquellos casos con reflujo.
eritema en aritenoides más alteraciones de la capa de tejido interno que reviste la laringe. Este procedimiento es muy simple, por lo que se le puede realizar en el consultorio y con el paciente despierto y sin necesidad de anestesia general. Para valorar la laringe mediante este proceso se necesita de un espejo laríngeo y una luz frontal. Se inicia sumergiendo el espejo laríngeo en agua caliente. Con una gasa en la mano no hábil tracciona la lengua. Introducir el espejo hacia la pared posterior de la orofaringe. Para evitar la náusea se puede prevenir con un spray de lidocaína al 10%. Se solicita que diga la vocal I y se visualiza la laringe. Otra de las técnicas a estudiar es la laringoscopía directa. La laringoscopía directa es realizada mediante laringoscopio. En este método se observa un plano más profundo y en caso de la presencia de cuerpos extraños permite a su vez extraerlos. También nos permite obtener una muestra de tejido para biopsia. Por lo general, en este procedimiento, el paciente se encuentra bajo anestesia general para no sentir la incomodidad provocada. Es un procedimiento un poco más invasivo. Como se puede ver en el video, aquí se identifica la adecuada movilidad y fonación de las cuerdas vocales. A continuación estamos viendo una endoscopía rígida de la laringe, similar a la descrita anteriormente. La técnica diagnóstica de la videolaringoestroboscopía es importante porque aparte de valorar la función de las cuerdas vocales mientras se emite palabras, ha tenido un gran impacto durante los últimos años. De esta manera, existe un artículo publicado en el año 2018 en el cual se aborda las patologías o las afecciones laringeas mediante dos técnicas. La técnica de la videolaringoscopía y la técnica de la videolaringoestroboscopía. En esta valoración se dio como resultado que la técnica de la videolaringoestroboscopía es la mejor para el diagnóstico o la más preferible para el diagnóstico de las afecciones laringeas. Diagnóstico diferencial. Al ser una patología de la vía aérea superior, existen varias entidades o afecciones que pueden confundirse con su sintomatología. De esta forma, el diagnóstico oportuno y efectivo nos ayudará a descartar estas entidades. En el tratamiento de la laringitis se puede identificar dos tipos de tratamiento. Tenemos a los tratamientos con medidas generales o cuidados personales y al tratamiento farmacológico. En el tratamiento de las medidas generales o cuidados personales, este se caracteriza porque son simplemente medidas que tiene que tomar el paciente, que las puede realizar incluso desde su casa, como dejar de fumar, el dejar reposar la voz un tiempo considerable, el dejar de aclararse la garganta, el evitar el consumo de comidas como lácteos, cítricos, cafeína y productos alcohólicos, no usar descongestionantes nasales, entre otros. Y a su vez también el tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico es vital encontrar o conocer la etiología de la laringitis, sea esta bacteriana o viral, de manera que la administración de antibióticos solo está o se administra para aquellas laringitis ligadas a infecciones bacterianas. El empleo de otros medicamentos, como por ejemplo los corticosteroides, que de acuerdo a varios estudios nos ayudan a disminuir la inflamación de las cuerdas vocales, pueden darse siempre y cuando con prescripción médica y a corto plazo. También se utilizan otros medicamentos, como por ejemplo los medicamentos antirreflujo, los antihistamínicos y los medicamentos para la tos. Todos estos para tratar ciertas enfermedades o afecciones subyacentes que podrían estar empeorando la sintomatología de la laringitis. Definimos laringitis crónica a la inflamación de la laringe que cursa por más de 3 semanas. Esta va a provocar una irritación prolongada de las cuerdas vocales. Se considera que el uso excesivo del alcohol y de los cigarrillos son las causas más comunes de la laringitis crónica. Entre otras causas se encuentra el reflujo gastroesofágico, la sinusitis crónica, el uso excesivo y constante de la voz y las bombas inhaladoras para el asma. Entre los síntomas que una persona va a presentar están la voz ronca, gruesa, también va a presentar tos no productiva, va a presentar dolor de garganta cuando utiliza su voz por un periodo muy largo y garraspera. La exploración se hace mediante la laringoscopía anterior. A través de este examen vamos a poder observar las cuerdas vocales. Estas van a estar engrosadas, edematosas y con un cambio en su color. Existen diferentes formas clínicas en las que se va a presentar la laringitis crónica. Entre ellas tenemos el edema de Reinke
Y el pólipo laringio. El edema de Reinke. Esta es una tumefacción que se encuentra en las cuerdas vocales y puede ser uni o bilateral. Se encuentra llena de líquido, sésil y móvil durante la fonación. Su fisiopatología es poco conocida, sin embargo, se asocia al tabaquismo severo y al mal uso de la voz. Con respecto a su anatomía patológica, se trata de un edema subepitelial benigno. Sin embargo, estudios mencionan que del 5 al 10% de los casos, este se puede asociar a un cáncer que se desarrolla en otro sitio de la laringe. Entre los síntomas, el paciente puede presentar disfonía, tos, garraspera, incluso puede llegar a presentar dificultad para respirar en el caso de que el edema sea aún mayor. Con respecto a los pólipos laringios, estos son lesiones benignas que provocan una disfonía persistente. Por lo general, estas se presentan de forma unilateral. Estas lesiones se ubican en unión del tercio medio de la cuerda vocal. La etiología de esta patología se considera compleja debido a que no se ha podido definir por completo. Sin embargo, se considera que una de las causas puede ser la ruptura de los capilares del espacio Reinke posterior a un microtrauma. Entre otras causas se encuentran las infecciones de las vías respiratorias altas, las alergias, los desórdenes tiroideos, incluso el excesivo consumo de alcohol y cigarrillo. Con respecto a su anatomía patológica, estas son pediculadas, quelatinosas o hialinizadas de tamaños variables. Entre los síntomas, el paciente va a presentar diplofonía, voz ronca y disfonía. Los dos se van a diagnosticar mediante el examen con laringoscopio. Sin embargo, para poder definir finalmente el diagnóstico se debe realizar un examen anatomopatológico con la biopsia de la lesión. Es importante que se realice este examen anatomopatológico ya que podremos diferenciar de otras entidades patológicas, como es el caso del carcinoma laringio o de una neoplasia maligna. Con respecto al tratamiento, diversos artículos nos indican que es importante evitar aquellos factores que van a provocar la enfermedad, como es el caso del alcohol y del cigarrillo. Por lo tanto, es importante abandonar su consumo. Otro de los tratamientos es la fonoterapia, que consiste en una terapia de voz para así mejorar la calidad de voz del paciente. Sin embargo, el tratamiento de elección va a ser la cirugía. Los artículos nos mencionan de la microfonocirugía. Esta se realiza mediante microscopía, endoscopía o incluso láser. Continuando encontraremos el hemangioma subglótico. Este es un tipo de tumor benigno que afecta a las vías aéreas, principalmente en las edades pediátricas. Representa el 1.5% de las anomalías congénitas de la laringe. Entre la etiopatogenia encontraremos que comienza con su curso natural. Comienza a crecer a los 3 meses. Habrá una etapa de proliferación entre el 6º y 9º mes. Una etapa de meseta máxima donde hay su máximo crecimiento al año de edad y una etapa de involución, la cual se va a manifestar entre el 3er año y el 7º año de vida con la remisión total del tumor. Bien, en cuanto a la sintomatología, vamos a encontrar que en fases iniciales no produce síntomas, pero conforme va creciendo el tumor, en la fase de meseta va a producir su expresión máxima con síntomas como disnea, disfonía, estridor inspiratorio que puede ser bifásico. En cuanto al diagnóstico vamos a tener radiografía, TAC y la más utilizada que es la laringoscopía, en la cual, como se va a mostrar aquí en la imagen, va a mostrar masas friables rojizas que están en la región subglótica, ubicadas más frecuentemente posterolateral izquierdo del paciente. Y por último, en cuanto al tratamiento, encontraremos que el tratamiento va a ser médico y quirúrgico. Médico, encontraremos el propanolol, que es un potente vasoconstrictor utilizado a dosis de 0.5 miligramos kilogramos. También podemos utilizar corticoides oral o intravenosos como prednisona o metilprednisolona. En cuanto al quirúrgico, encontraremos cirugías abiertas, traqueotomía si de ser lo necesario y también láser terapia de CO2. Otra de las siguientes patologías que procederemos a presentar es el laringocele. Se define al laringocele como la dilatación del sáculo. Este estará lleno de aire y estará comunicándose con la luz laringea. El laringocele se clasifica de 3 formas. La primera es un laringocele interno. Es de desarrollo anterosuperior en la banda ventricular y el repliegue aritenoepiglótico. El segundo es laringocele externo. Este está representado por una masa laterocervical quística respecto al ala tiroidea.
Y el último tenemos un laringocele mixto. Es de las dos formas respectivas, pero estas van a estar comunicadas por medio de un istmo a través de la membrana tiroidea. Procederemos a explicar su etiopatogenia. Se dice que su etiología es desconocida y todavía no está clara, sin embargo se relaciona con los siguientes factores. El primero es el cáncer laringio, está relacionada con este porque este provoca una presión intralaringea crónica. Además de ser un tumor, este va a provocar una hipersecreción, dando como una clínica de tos y una alteración en la fonación. Además, este puede provocar una obstrucción, puesto que puede estar ubicado cerca del ventrículo. Y por último tenemos los músicos, aquellos que van a practicar en instrumentos de viento o son sopladores de vidrios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estos van a practicar maniobras de valsalva, lo que van a hacer es aumentar la presión transglótica. En cuanto a su sintomatología, se dice que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, todo va a depender dónde esté ubicado el laringocele. Los síntomas más habituales son disfonía, disnea, sensación de hinchazón o la presencia de un bulto. En este caso solo va a ser para aquellos laringoceles que son externos o mixtos, y también la presencia de tos. En cuanto al diagnóstico, en exploración, aquí procedemos a palpar al paciente para excluir aquellas masas laterales con o sin la maniobra de valsalva. Además, se puede utilizar una laringoscopía directa o una nasofibroendoscopía, la cual nos va a mostrar una tumoración lisa, redondeada, que se está originando en el ventrículo laringio. También necesitamos de diagnósticos de imagen. El primero que se utiliza es la ecografía cervical como inicial. Después podemos utilizar una tomografía axial computarizada. Esta generalmente es la que nos da el diagnóstico, además de presentarnos un sáculo laringio lleno de aire. Y por último, podemos utilizar una resonancia magnética en el caso de que estemos sospechando de un tumor laringio con un laringocele. Y por último presentamos su tratamiento. Como toda patología, esta necesita ser tratada. La cirugía de abordaje externo se realiza para aquellos laringoceles que son grandes, mientras que para aquellos que son internos, lo que se procede a realizar es un proceso de marsupialización endoscópica con láser de dióxido de carbono. Y para aquellos laringoceles que son mixtos o son externos, se procede a hacer una exéresis con una cervicoctomía lateral. La siguiente patología que procederemos a presentar son los quistes laringios adquiridos. A los quistes laringios adquiridos se los conoce como aquellos tumores benignos que van a estar localizados en diferentes partes de la laringe. Generalmente estos se presentan por una retención glandular. Procedemos a explicar su etiopatogenia. Su etiología todavía no está clara, sin embargo, a esta se la asocia con un traumatismo quirúrgico laringio, provocando una inclusión epitelial submucosa. En cuanto a su sintomatología, la sintomatología del paciente dependerá de dónde esté la ubicación del quiste laringio. Si es a nivel de las cuerdas vocales, se debe tener en cuenta que el único signo que va a presentar aquí es una disfonía. No se debe pensar que aquí coexisten signos de disnea ni de disfagia. En cuanto si el quiste va a estar ubicado a nivel de la epiglotis, los signos que manifestará el paciente es una sensación de cuerpo extraño y una disnea. En cuanto al diagnóstico de esta patología, se lo hace mediante una laringoscopía, una ecografía cervical y una tomografía computarizada. Y por último procedemos a explicar su tratamiento. Como toda patología, esta debe ser corregida. En el caso de los quistes epiglóticos se utiliza exéresis con láser de dióxido de carbono. Si es un quiste supraepiglótico, se utiliza exéresis. Si es un quiste que está ubicado a nivel de las cuerdas vocales, su tratamiento va a depender si es epidérmico o mucoso. Si es epidérmico, se realiza una exéresis mediante una microcirugía laringea. Y si es mucoso, se realiza una fonocirugía asociada a rehabilitación. Papilomatosis juvenil laringea. Es una enfermedad infrecuente de la vía aerodigestiva causada por el virus del papiloma humano tipo 6 y 11, que es el tipo más grave. Es un tumor laringio benigno más común en los niños y puede afectar a las cuerdas vocales, a la epiglotis, a las bandas ventriculares, la laringe, la tráquea y puede extenderse hasta el pulmón y puede dar lugar a transformaciones malignas. Etiopatogenia. Como sabemos, esta enfermedad es causada por el virus del papiloma humano tipo 6 y 11. La 11 es la más agresiva y se transmite por vía vertical de madre a hijo a través del canal de parto.
por transmisión transplacentaria o es también conocida como una infección de transmisión sexual. Dentro de los síntomas que va a experimentar un paciente con papilomatosis juvenil van a ser entre los más frecuentes disfonía, estridor inspiratorio de tono grave, disnea progresiva, voz ronca y débil. Los síntomas menos frecuentes son ronquidos, apnea del sueño, tos crónica, infecciones respiratorias recurrentes, disfagia y retraso del crecimiento. Por lo general, su diagnóstico se da entre los 2 y 5 años de edad, un año después del comienzo de los síntomas. Dentro del diagnóstico diferencial existen varias patologías que se han relacionado con la papilomatosis laringea debido a la clínica que presenta, como es disfonía, estridor y una disnea progresiva. Entre ellas tenemos el asma, la bronquitis, laringomalacia y las masas mediastinales, que casualmente son el diagnóstico inicial antes de llegar a un diagnóstico definitivo de papilomatosis laringea. El diagnóstico se basa principalmente en la clínica, en la aparición de la tríada clásica de disfonía, estridor y una disnea progresiva. También se apoya de otras técnicas diagnósticas como es la laringoscopía flexible, que permite visualizar lesiones planas o vegetativas muy vascularizadas, de características verrugosas, blanco-rosadas, semejantes a una frambuesa o un racimo de uvas. Otros métodos diagnósticos que se pueden utilizar son la tomografía axial de tórax, la cual nos ayuda a identificar el compromiso pulmonar y la extensión traqueal y bronquial del papiloma. La evaluación endoscópica bajo anestesia general nos ayuda a determinar la extensión de la lesión, mientras que la biopsia es el método más importante de todos debido a que nos da un diagnóstico definitivo mediante un estudio histopatológico de la lesión que permite a la vez tipificar el virus de papiloma humano. En cuanto al tratamiento se manejan dos opciones específicas, que es el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico es el de primera línea. Dentro de estas opciones tenemos el láser CO2, el láser YAG, la microdebridación, la reserción con pinzas y la traqueotomía en obstrucción severa. Cabe recalcar que no existe un tratamiento para la erradicación de las lesiones. El objetivo principal es mantener una vía aérea adecuada y permeable, y en ocasiones se suele acompañar de tratamiento adyuvante. De las técnicas más utilizadas está el láser CO2, debido a que simplifica la exéresis de las lesiones papilomatosas, nos ayuda a una desobstrucción de laringea, a mantener la función de las cuerdas vocales y ayuda también a una cicatrización rápida. Un punto que debemos tener en cuenta es que los intentos excesivos por eliminar los papilomas visibles en cada operación pueden conducir a un daño permanente de la laringe, lo que resulta en una disfonía por sinequias o estenosis laringea. El tratamiento médico se basa en el uso de medicamentos adyuvantes como son el cidofovir y el bevacizumab. En cuanto al cidofovir, este es un medicamento antiviral, es el más utilizado y no siempre se obtiene los mejores resultados. En cuanto al bevacizumab, este es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el factor de crecimiento endotelial vascular y parece ser una opción terapéutica segura y eficaz. Debido a que la vascularización sería un factor determinante en la rapidez con la que el papiloma reaparece, este medicamento funcionaría como un inhibidor de la angiogénesis y obstaculiza el crecimiento del papiloma. Cabe recalcar que estos medicamentos se utilizan solo cuando ya se han realizado más de 4 intervenciones al año y existe un compromiso extralaringio, o cuando el crecimiento es rápido y provoca obstrucción respiratoria.